Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Regálenme un Buenas segundo. tardes, profe. Háganme un segundo, ya vengo. ¿Yo qué más puedo hacer aquí? Ya pasó a compartir pantalla. Un segundo ya. Bueno, nosotros habíamos llegado hasta esta tabla, ¿de acuerdo? Esta tabla nos definía los carriles de aceleración y carriles de desaceleración. Si ponemos como ejemplo la más completa de las intersecciones que veníamos considerando, que sería esta. Cada uno de los elementos de esa intersección está dimensionado por una tabla en el manual del INVIES. Precisamente, pues esto que estamos viendo nosotros acá son las tablas del manual del INVIES, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí me están diciendo, y es importante que tengamos en cuenta eso, no es lo mismo ramal que carril. Fíjense, por ejemplo, acá. A ver, vamos a cambiarle de color el resaltado acá. A mí me están diciendo acá, ramal de entrada, ¿sí? Ramal de salida, ¿de acuerdo? Ramal de entrada, ramal de salida. El ramal de salida me conecta con un carril de desaceleración y el ramal de entrada con un carril de aceleración. Son convenciones, son nombres convencionales para saber que cuando yo hablo de ramal de entrada, estoy entrando a la principal, y cuando hablo de ramal de salida, estoy saliendo de la principal. Son simplemente como convención que se usa en la norma colombiana para poder diferenciarlos. A ver, ¿qué se me fue acá? Entonces, por ejemplo, esto es un ramal de entrada, porque me comunica de la secundaria a la principal, al igual que esto. O sea, el ramal es ese tramo curvo, ¿de acuerdo?
De la misma forma, el ramal de salida es este que me saca de la principal a la secundaria, de la principal a la secundaria. Y los carriles como tal, pues yo tengo carril de aceleración, que ambos están después de un ramal de entrada. El ramal de entrada cae a un carril de aceleración. Y los de desaceleración están por acá. El de desaceleración conecta con un ramal de salida. Desaceleración conecta con un ramal de salida. Entonces, lo que vimos ahí nosotros en esta diapositiva, lo que vimos acá, son las dimensiones de los carriles, que también están determinadas por las velocidades en los ramales. O sea, estos que están acá son velocidades en los ramales. Sí, son velocidades en los ramales. Estas y estas son velocidades en los ramales. El ramal es la parte curva, el carril es la parte recta. No se espera que uno aumente o disminuya su velocidad mientras va por el ramal, ¿de acuerdo? Es como un paso previo en el caso del carril de aceleración y un paso posterior en el caso del carril de desaceleración. Ahora, cada una, como les decía, de los elementos, cada uno de los elementos de la intersección tiene su diseño especial. Miremos, por ejemplo, las isletas. Nosotros tenemos, acá tenemos dos tipos de isleta. Una que es en forma triangular, que la ven ahí, una en forma triangular, ¿sí? De las cuales tenemos 4 ahí, y tenemos 2 en forma de lágrima. Esto no, esto es un separador central. Acá tenemos 2 isletas en forma de lágrima, 4 isletas en forma triangular. Así que tenemos direccionales, que son las triangulares, y separadoras, que son las que tienen forma de lágrima. Ahora, ¿qué es lo que hacen las isletas? Separan los conflictos, o sea, separan los flujos, ¿sí? En cada uno de los casos que ustedes están viendo ahí, cuando yo estoy haciendo un giro a la derecha, quedo confinado por una isleta. No a la izquierda, pero a la derecha sí. Si lo vemos así, cada giro a la derecha queda, o sea, yo estoy girando a la derecha, en algún momento a mi izquierda va a tener una isleta. En los 4 casos, ¿sí? Que están en amarillo, los que están en verde, yo estoy girando a la derecha, tengo a la izquierda una isleta. Esas son las direccionales, ¿sí? Y las separadoras son las que vienen en forma de lágrima. Ahora, en este caso, la curva, recuerden, que viene dada por el radio de giro del vehículo de diseño. La curva viene dada por el radio de giro del vehículo de diseño. Ahí no tenemos nada que inventar. El ángulo entre las dos debería, ojalá se pudiera, pero no siempre, como les he dicho, se va a poder. Este ángulo deberíamos poder tenerlo entre 60 y 90, ¿sí? Es decir, ojalá que no sea menor de 60. Si se nos presenta el caso, se nos puede complicar bastante el dibujo de esto. Pero bueno, vamos a suponer que estamos entre 60 y 90. Así que en realidad, la curva me la determinan el ángulo y el radio de giro del vehículo de diseño. Que como les he dicho antes, el vehículo de diseño pues va a ser el más incómodo, que yo no pueda evitar que pase por ahí. O sea, si yo sé que van a pasar camiones con remolque, pues me toca diseñar esto para camiones con remolque. Entonces, estamos por
por acá. Quedamos en eso. Las direccionales son de forma triangular. Las separadoras generalmente se usan en las cercanías de las intersecciones, ¿sí? En carreteras no divididas, o sea, una carretera sin separador, ¿de acuerdo? Va una calzada de 2 carriles, digamos, y me estoy acercando a una intersección importante, entonces la abro con una isleta separadora en forma de lágrima. Pero tienen sus dimensiones específicas, sobre todo dimensiones mínimas, de las que yo no puedo bajarme. Una isleta tiene que ser visible y preferiblemente, o sea, por lo menos en nuestros países donde la conducción no es precisamente muy profesional, preferiblemente en relieve, es decir, que tenga un cordón, que sea una estructura. La isleta debe ser una estructura que sale del pavimento, ¿de acuerdo? Ese cordón debe ser visible también, ojalá que tuviera pintura reflectiva, según la norma, y la isleta no puede tener una caseta de dulces, una construcción, no, la isleta debe ser un lugar despejado, que a lo sumo puede servir como refugio a los peatones cuando están pasando, cruzando la calle, y también puedo poner señales ahí, sea el paso o una señal informativa, puedo ponerla ahí, siempre y cuando no tape la visibilidad de lo demás. Entonces, ellas tienen unas dimensiones mínimas. Y cuando hablamos de las direccionales, o sea, las que tienen forma de triángulo, tenemos estas dimensiones mínimas. Miren el concepto de berma, no sé si lo conocen. La berma es la misma banquina o arcén, según el libro que ustedes elijan, van a encontrar esos diferentes nombres. Es como el hombro, ¿sí?, de la carretera. La berma no la van a encontrar en zona urbana. A ver, vamos a mirar la de la derecha, que es la que tiene berma. La berma la vamos a encontrar en zona rural o en zona suburbana, ¿sí? La berma siempre es una cinta al lado de la calzada principal, o mejor dicho, al lado de la calzada, una cinta al lado de la calzada que también va pavimentada o va con algún tratamiento y que se usa en caso de emergencia. Es decir, la berma no debería utilizarse ni como tercer carril, ¿sí?, ni como un lugar de estacionamiento porque sí, ¿sí?, ni para adelantar. O sea, yo tengo una falla en el vehículo, sí, permitido que use la berma. Pero es muy común, ustedes lo van a ver en vías donde más que todo en vías no de montaña, sino de zonas planas o onduladas, la berma se utiliza mucho para, simplemente la gente se va por ahí y adelanta, ¿de acuerdo? Eso está prohibido. Entonces, cada una de las isletas, ya sea con berma, o sea, esto sería zona rural, zona suburbana, o sin berma, tiene unas dimensiones mínimas que uno tiene que respetar al momento del dibujo. Entonces, ¿qué importa? Bueno, importan esos radios que ustedes tienen ahí, esas distancias como de seguridad alrededor de la isleta. Acá tenemos la berma realmente, que tiene un ancho variable. La berma no tiene un ancho establecido fijo de tantos metros. No, la berma puede ser, debe tener un mínimo según el manual y un máximo que nunca va a ser del tamaño de un carril, por ejemplo. Y lo que importa, además de estos radios, ¿sí?, es qué área deben tener esta berma, perdón, esta isleta. Hay un área, o mejor dicho, medimos para las direccionales, medimos el área, y para las separadoras medimos la longitud, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que para estas yo tengo un área mínima de 4,5 metros y para estas tengo una longitud mínima de 30 metros. Pero en ambos casos no es eso lo que se recomienda. En ambos casos se recomienda más de lo que dice ahí. A ver, fíjense que acá viene una vía, bueno, acá está de 4 carriles, pero viene sin separador central, ¿verdad? Se acerca a una intersección, entonces la isleta separadora me está indicando a mí que estoy cerca de una intersección y que necesito irme moviendo, en mi caso, a la derecha, porque recuerden pues que acá se maneja por este lado. Se parece también al tratamiento que se le da cuando ustedes van saliendo de una calzada de doble mano hacia una doble calzada, ¿sí? Que se les abre la calzada, hay una separación y ustedes ya entran como tal a la doble calzada. Lo que pasa es que ahí generalmente no termina de esta forma, sino que ahí es donde empieza ese separador central. Y tiene unas dimensiones mínimas, como venía diciendo. Las direccionales que tienen forma de triángulo, además de tener en cuenta los radios que están ahí en el gráfico, deben tener la mínima área, como les decía, 4,5 metros cuadrados. Pero el manual recomienda, si tiene espacio para que sea de 7 metros cuadrados, hágale a 7 metros cuadrados. Es decir, deje los 4,5 metros cuadrados para un lugar donde la geometría de la zona no le permita otra cosa, pero no la construya de menos de 4,5 metros cuadrados. En todos los demás lugares donde el espacio le dé, construya la de 7 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la isleta va a ser visible, tiene que estar diferenciada el pavimento. Solamente en algunos casos en zonas urbanas, por ejemplo, se dibujan a veces unos con colores diferentes, por así decirlo, en el piso, que hacen que el tráfico medio se encauce por lo que no está pintado, digamos. Pero eso es muy complicado de obligar a la persona a que no transite por pavimento, aunque esté dibujado. Entonces, por eso es que las isletas se hacen, que sobresalgan del pavimento. Entonces, por eso me dicen 7 metros cuadrados mínimo. Si ya no le da más la zona para construir, entonces 4,5 metros cuadrados. Pero menos de eso, no. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar cuenta ahí, cada vez que yo tengo un ramal de entrada o de salida, o de enlace, cada vez que tengo un ramal, tengo a mi izquierda una isleta. ¿Sí? Es la forma de encauzar el tráfico para disminuir las zonas de conflicto. Porque si nosotros miramos, vamos a mirar la diapositiva de la intersección. Estamos acá. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto que está acá. Y vamos a ver cuáles son los conflictos que yo tengo acá. Son bastantes, son un montón. A ver. Por ejemplo. Yo puedo girar a la izquierda. Si vengo por acá. Vamos a ver si me sale derecho esto. Yo puedo ir a la izquierda si vengo por acá. En este sentido. ¿Sí? Yo puedo hacer ese giro. Y puedo hacer también este giro. A ver, me consigo una superficie más lisa donde poner el mouse. A ver si esto bueno. Así de pronto acá, para que me quede algo más creíble. Entonces yo puedo hacer este giro. ¿Sí? Es un giro a la izquierda.
al mismo tiempo puedo hacer este giro. Otro giro a la izquierda, ¿sí? Pero también, esos no son los únicos giros a la izquierda que se me van a dar a mí. O sea, yo puedo tener un giro a la izquierda de esta forma. Yo voy por la secundaria y voy a tomar acá la principal. De igual manera, yo vengo por acá y voy a tomar acá la principal. ¿Sí? Ahí tengo, si se fijan bien, voy a hacerle un zoom acá a esto. Si ustedes ven bien ahí tengo por lo menos 6 puntos donde esas trayectorias se me cruzan. Entonces ya tengo 6 puntos de conflicto, ¿verdad? Y fíjense que no estoy tomando en cuenta, bueno, que debería, vamos a poner entonces los que van a pasar en este sentido, los que van a pasar en este sentido, ¿sí? Los que además van a seguir de largo en la principal, Ahí ya, si yo tenía 6, ahí ya le aumenté 4 puntos más críticos. La verdad es que los que menos molestan en ese punto son los que van a girar a la derecha. Que serían, por ejemplo, este se sale por acá, se va por acá, sale por acá, sale por acá, sale por acá. Esos tienen un conflicto por acá, por acá, por acá y por acá. Cuando se encuentran con la calzada a la que van a caer, ¿de acuerdo? Pero entonces fíjense lo compleja que es una intersección, la cantidad de puntos críticos que tiene. Y además tengan en cuenta que aquí estamos hablando de una intersección donde hay 4 pares, donde de hecho hay pares que están para el flujo vehicular de la calzada principal, que son los 2 pares de los carriles de giro a la izquierda. Entonces hay un montón de puntos ahí en conflicto. Que si de pronto el volumen mediera, digamos que fuera en zona urbana, y el volumen me da suficiente para poner semáforo, ya, solucioné, porque entonces yo soy el que con el semáforo les dice, bueno, ustedes ahora no pasan, pasan los otros, listo. Pero como son pares, entonces tengan en cuenta la cantidad de direcciones en la que tiene que mirar el conductor que va a superar ese par. El que está ubicado acá y va a cruzar hacia arriba, digamos, por así decirlo, hacia arriba, tiene que estar pendiente de estos, de todos, ¿sí? Para que nadie entonces le impida pasar, para que no se encuentre con nadie de golpe. Entonces son un montón de condiciones que hay que tener en cuenta ahí. Por eso es que se utilizan las isletas para separar los flujos, para disminuir un poco. Yo, por ejemplo, no podría dejar, en un caso complejo, con muchos vehículos o con diferencia más o menos importante de velocidades entre la secundaria y la principal, yo no podría dejar esto sin isletas y entonces que cada uno se maneje cuando llegue acá a la esquina, ¿sí? Porque entonces llegan acá todos los que van a girar a la derecha, los que van a girar a la izquierda, los que van a pasar de lado. Más bien separo desde antes este que va a girar a la derecha y ya me evito o disminuyo un poco el conflicto con los demás. Básicamente sería como una cuestión de dibujo en la que lo importante es que ustedes tengan presente que van a utilizar el área de 4.5 solamente si la topografía o la geometría del problema no les permite usar más, pero que de resto van a utilizar isletas de 7 metros cuadrados en adelante. Tampoco van a tener una isleta gigante, pero sí 7 metros cuadrados sea lo mínimo, que las van a hacer visibles, ¿sí? Si tienen que hacerlas, si tienen que hacer el bordillo, el cordón con pintura reflectiva, se hace con pintura reflectiva. Y que no son lugares para construir nada, son para tránsito de peatones, para separación de flujo y para ubicación de señales. Entonces, eso sería con respecto a las isletas. Vamos por acá.
Ahí ya me dicen, bueno, la separadora 30 metros mínimo, pero ojalá que fueran 100 metros. ¿Sí? Sobre todo si uno va a llevar el vehículo o el conductor a un carril de giro. Entonces, ojalá que pueda construir una isleta de por lo menos 100 metros. ¿Sí? Ahora, cuando coincidan con un punto alto del trazado o en el comienzo de una curva horizontal, hay que prolongarla de forma que se vea. ¿Sí? Es muy importante acá tener en cuenta la distancia de visibilidad de cruce. Yo con la distancia de visibilidad de cruce, que yo la puedo tener, o sea, a ver, si yo tengo las características del vehículo de diseño, entonces yo puedo llevar ese vehículo de diseño acá. A su peor situación, haciendo el pare en la secundaria. Yo sé que es un camión de 2 ejes que mide tanto, que pesa tanto y que tiene tal aceleración. Entonces sé cuánto va a tardar ese vehículo en cruzar la intersección y desaparecer, o sea, dejar de ser un obstáculo. Con base en eso, yo puedo regular la velocidad de la principal. ¿Sí? Con base en eso, yo puedo regular la velocidad de la principal. No se espera que uno tenga una intersección controlada por pares, con una ruta de, a ver, 80 km por hora, 100 km por hora en zona urbana. ¿Mm? Primero porque no vamos a encontrar una ruta de 80 o de 100 en zona urbana. Diferente es que los usuarios vayan 80 o a 100 en zona urbana, que lo hacen con frecuencia, pero ustedes generalmente van a encontrar intersecciones con avenidas. En algunas rutas urbanas se permite llegar hasta 60. Bueno, a veces van a encontrar un pare con avenida de esas, ¿sí? Pero en zonas rurales sí van a encontrar intersecciones, no van a encontrar semáforos, es muy raro que haya un semáforo en zona rural, van a encontrar intersecciones con la ruta nacional, por ejemplo, que es de alta velocidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Evitar al máximo el conflicto, o sea, señalizando, diferenciando bien los elementos, diciendo para dónde va, ¿sabes? Y a qué velocidad debería ir. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. A ver. Entonces estamos acá en las isletas. Después vienen los ramales. Como les decía yo ahora, el ramal es la parte curva. Es el que conecta con el carril de aceleración o el carril de desaceleración. La curva no la voy a dimensionar según el manual, o mejor dicho, sí, pero no según una tabla. La curva me la va a dar a mí el radio de curvatura del vehículo de diseño y me la va a dar el ángulo entre las dos calzadas. Ahí sé yo cuál es mi curva, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tengo una tabla que me diga cuál debe ser la longitud de esa curva, de ese arco del ramal. La tabla lo que me dice es cuál debe ser el ancho de su calzada, el ancho de su carril. Es común que esos ramales sean de un solo carril. De hecho, por el mismo manejo del tráfico, lo más común es que sean de un solo carril. Me explico. Vuelvo a la misma. ¿Quién es el ramal de entrada acá? Bueno, el ramal. Estas curvas que están acá, vamos a borrar acá. Borremos una buena cantidad. Se me hizo. Los que están ahí, en ese rojo, esos son los ramales. ¿Sí? Estos son los ramales. No se espera que eso sea 2 carriles. ¿Sí? Que yo tenga un auto al lado del otro dando esa curva. No, no. Yo por eso separé acá
los vehículos que van a salir de la principal a la secundaria o los que van a salir a entrar de la secundaria a la principal. ¿Sí? Entonces, por eso es que esos ramales se van a construir para una fila de vehículos, sino que van a tener un ancho superior al de un carril normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una curva, entonces necesitamos un espacio mayor, sobre todo si pensamos en un vehículo de diseño cada vez más grande, va a necesitar un espacio, un ancho grande para tomar la curva. Vamos a mirar cómo sería eso. Piénsenlo así. Yo puedo tener, bueno, mejor dicho, el manual me da a mí dos opciones. Una con un ancho de carril sencillo y otra con un ancho de carril que me permite el sobrepaso. Sobrepaso significa que un conductor se estacionó en el ramal. Entonces, el radio, 15 metros, 30, 150, bueno, no tiene mucho sentido decir derecho. Pues, ¿qué hacemos con eso? El radio, que como les decía, me lo va a dar a mí la geometría de la zona y el vehículo de diseño. A cada radio le corresponde un ancho de carril. ¿Sí? Si no voy a permitir sobrepaso, bueno, voy de 6 metros 20 a 4 metros con 50. ¿Qué es eso? Este es el ancho del carril, mejor dicho, el ancho del ramal, Sí voy a pedir sobrepaso, si voy a permitir sobrepaso, o sea que voy a tener un vehículo que está estacionado en el ramal. Un tipo se salió de la principal, empezó a tomar la curva y se estacionó ahí, entonces yo debo permitirle al conductor que sobrepase ese vehículo, pues, obviamente tengo una gran diferencia. Fíjense que aquí estamos hablando de que empezamos con 9 metros con 50 para un radio cerrado. 9 metros con 50 de ancho y estamos hablando de eso es un carril con espacio para sobrepasar. 9 metros con 50. Y terminamos en 6 metros. Bueno, en realidad en 6 con 10. ¿Cómo sería eso gráficamente? Bueno, acá está. El radio, como les digo, definido por la geometría de la zona y por el radio mínimo de giro del vehículo de diseño. Listo. El carril de desaceleración, por ejemplo, o el de aceleración, según cómo conecte. Acá está, el carril de desaceleración. ¿Ven que empieza con un sobreancho acá? ¿Sí? Porque es para darle el ancho W al carril, perdón, al ramal, ¿sí? Mírenlo, ahí está, W. O sea que uno va a llegar, por ejemplo, con un carril normal. Acuérdense que los carriles de aceleración y desaceleración tenían que tener un ancho mínimo de 350 o ser iguales al carril que estaba al lado, pero si ese carril era menor de 350, entonces 350. Pero fíjense que aquí se va a ampliar. Este W se amplía con respecto al ancho de esta calzada y con respecto al ancho de esta calzada. ¿Por qué? Porque es una curva. Básicamente por eso, porque es una curva. Entonces, va a ocupar más espacio un vehículo girando que un vehículo en línea recta. Eso sí, no hay mucho que pensarle a eso. Entonces, no estoy definiendo cuánto mide esta longitud, porque eso no depende de mí, no del ángulo entre las dos calzadas y de el vehículo de diseño, sino que estoy definiendo el ancho del carril. Entonces, fíjense que cuando tenemos un acceso o una salida, un acceso a la principal o una salida a la secundaria, tenemos ramal y carril de aceleración o de desaceleración. ¿Cuándo no? Bueno, si ustedes miran las tablas, ¿cuándo no tenemos? Pues no tenemos cuando las velocidades son iguales, por ejemplo. Yo voy de una vía de 40 a una vía de 40, pues conecto con un ramal y listo. Porque de alguna forma hay que conectarla, es decir,
A ver, vamos a mirar alguna de las sencillas, de las que no están canalizadas. Por ejemplo, pues esta curva, si bien no la puedo definir como ramal de enlace, está dada por el radio de giro y por el ángulo entre las dos calzadas, o entre las dos vías, ¿sí? No puedo llegar al ángulo recto acá a hacer que el vehículo gire, no, hay que darle ese espacio. En ese caso, entonces, es muy probable que sea bajo el volumen de vehículos o, por ejemplo, sean muy parecidas las velocidades de una y de la otra. A ver, nos devolvemos. Entonces estamos acá, el ramal. Entonces acuérdense, voy por la calzada principal, voy a salir por la secundaria, llego a un carril de desaceleración, paso a un ramal de enlace o ramal de salida, digamos porque voy saliendo de la principal y entro a la secundaria. Al revés, voy por la secundaria, voy a entrar a la principal, entonces caigo en un ramal, muy seguramente con la misma velocidad que venía de la secundaria, y ese ramal me conecta con un carril de aceleración, del que puedo salir rodando normalmente si no viene nadie, o que de pronto me toca detenerme porque hay un ceda al paso y porque vienen vehículos por la calzada principal. Entonces, eso sí es a la suerte, es decir, no necesariamente voy a poder salir. Puede que yo logre mi velocidad, pero si viene alguien me toca esperar a que pase y arrancar desde cero. Ya que paso van a necesitar espacio entre vehículos, ¿sí? Eso sería entonces para el caso de los ramales. También están dimensionados. Ese ramal, como les digo, se conecta con el carril de aceleración o de desaceleración. Y sus dimensiones están dadas por esta tabla. En nuestro manual, no importa dónde más, pero en nuestro manual están dadas por esta tabla. Y fíjense que es bastante ancho. Miren que, por ejemplo, para permitir uno el sobrepaso en un radio pequeño, 9 metros con 50 de ancho, ¿sí? De ancho de calzada. Una calzada de 9 metros con 50, si fuera recta, serían como 3 carriles más o menos. Casi 3 carriles. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí en una curva, 9 metros con 50 me permite adelantar un vehículo estacionado sin problema, es decir, también tengan en cuenta el radio giro del vehículo. Ahora, el carril de giro a la izquierda, que fue el que vimos por acá, el carril de giro a la izquierda, que aquí, a pesar de estar en la principal, se encuentra con un paro, giro a la izquierda, giro a la izquierda. Porque miren que hay más giros a la izquierda, pero sin carril. Si yo voy así, ahí no tengo un carril de giro a la izquierda. El carril de giro a la izquierda que tengo yo ahí dibujado, que a pesar de ir por la principal, se encuentra con un pare. Me salí. Regálenme un segundo. Acá. Creo que no les quedó compartido. Déjenme ver. Parece que no. A ver. Voy a abrir acá. Compartir de nuevo. Bueno, los carriles de giro a la izquierda van a depender, o mejor dicho, su longitud va a depender de las velocidades. Y tengo un carril de giro a la izquierda
y otro carril de giro a la izquierda. Y como decíamos ahora, van a depender de la velocidad. Vamos a mirarlos, ¿cómo nos quedan? Simplemente una tablita que me dice, bueno, si la velocidad de la calzada adyacente, ¿cuál es la calzada adyacente? Pues la calzada adyacente es por la que vienen los vehículos que van a girar a la izquierda. Yo vengo por acá, ¿sí? Pero si voy a girar a la izquierda, pues hago esto. Me separo del tráfico principal. Y si yo por acá vengo a 80, entonces esta longitud total, vamos a mirarla por acá, esta longitud L1 contiene a la L2, que es la transición. 80, pues la longitud L1 es 125 metros. ¿Sí? Fíjense que es grande. Aquí estamos hablando principalmente de dimensiones para vías rurales. Esto es principalmente para vías rurales. Entonces, a 80 le corresponderían 125 metros, dentro de los cuales están contenidos 45 metros de transición. Acá. 125, 45 de transición. Miren, 350. ¿Qué significa 350? Ese es el ancho mínimo del carril de giro a la izquierda. No puedo hacerlo menor, tampoco lo voy a hacer de 4 metros. El 350 es el tamaño, es el ancho del carril de giro a la izquierda. Dominado o determinado por esta tablita que tengo yo acá. También del manual del INVIA. Entonces, ahí poco a poco vamos viendo cada uno de los elementos que conforman la intersección. Y el último que nos queda faltando es el separador central, que también tiene una dimensión mínima. Separador central debe garantizar que bueno, primero, este ancho de acá, pues no está tabulado porque es que eso depende del diseño. Es decir, fíjense que ahí, por ejemplo, lo estamos viendo como realmente es común encontrarlo, incluso en la ciudad. Es decir, explico. Miren que está, a ver, vamos a cambiar el color. Acá, por ejemplo, yo tengo 1, 2 carriles. 1, 2 carriles. ¿Sí? Debo esperar que el otro lado tenga 1, 2 carriles y 1, sino que no están dibujados ahí. Y está cruzándose con una vía, 1, 2 carriles. Esa es la forma más básica en la que nosotros vamos a encontrar el separador central en la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, la 68, la principal del Recreo, que va del Centro Comercial Buenavista, termina creo que por allá, por el Club Campestre. Bueno, tiene un separador central. Al lado y lado tiene calzadas de 2 carriles en el mismo sentido, es decir, así y así. La distancia, ¿cuál distancia? El ancho, la separación, perdón, aquí en el separador, fíjense que me dicen que es mínima de 12 metros. Es decir, si el ancho completo de la calzada que vamos a atravesar es 10 metros con 50, digamos, 2 carriles más, no sé, alguna banquina, una berma, un separador, no importa. La mínima separación que yo voy a tener entre esta punta y esta punta es 12 metros. Ya, si por ejemplo, tremenda autopista, avenida la que yo voy a cruzar y son 20 metros, entonces 20 metros, 20 metros. Hay un mínimo, ¿sí? El mínimo es 12 metros. Del mínimo en adelante, lo que mida la calzada. Pero la calzada, es decir, acuérdense que calzada no es una suma de carriles. Calzada es de borde a borde.
Por eso acá me dicen en ningún caso menor de 12 metros de ancho. Si la calzada que cruza no tiene bermas, la abertura del separador será igual al ancho del pavimento más 2 metros con 50 centímetros. Pero recuerden, en ningún caso menos de 12 metros. ¿Sí? Si no tiene bermas, o sea, si estamos como en una zona suburbana todavía, si no nos hemos encontrado las bermas, entonces o la banquina, el hombro, el arcén, como lo llamen, si no tiene bermas, entonces el ancho de la calzada, ¿de cuál? De esta de acá, más 2 metros con 50. Siempre el mínimo va a ser 12 metros. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a mí el ancho de calzada más 2 metros con 50 todavía me da menos de 12, no, le pongo 12. ¿Sí? Esa es como el ancho mínimo permitido según manual. ¿De acuerdo? Y ya con ese elemento, yo tengo definidas todos los componentes de la intersección más compleja, que sería esta. ¿Sí? Ya definí ramales, ya definí ramales. ¿Sí? Un ramal, 2, 3, 4. Isletas. Tengo las direccionales 1, 2, 3, 4. Un área mínima en la isleta. ¿Sí? Cuadro y medio, como mínimo, mejor de A7 para arriba. Las isletas separadoras, esta larga de acá, esta larga. También tengo 30 metros de longitud mínimo, pero ojalá que fueran 100 metros. Los carriles de desaceleración. Estos son los que me convierten a mí una intersección en canalizada. Bueno, desaceleración, aceleración, desaceleración, aceleración y los giros a la izquierda. Giro a la izquierda, giro a la izquierda. Con esas ya yo tengo intersección canalizada, porque estoy separando los flujos de tránsito. Eso es lo que estoy haciendo, separando los flujos de tránsito. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo las medidas mínimas para todo, incluso para el separador, o mejor dicho, la distancia en el separador. Y fíjense que así como está acá, no es tan común. A ver, me explico. Miren que por acá, aquí donde dice transición de ancho hasta la desaparición del separador, aquí, cuando yo vengo por acá, realmente estoy hablando, aquí en el dibujo me muestran un carril, ¿sí? Como si trajéramos un carril nada más, que después se abre uno a la derecha, uno a la izquierda, ¿sí? Ya sea por cuestión de dibujo o simplemente porque en alguna parte se utilizan vías de esa forma, con un carril solamente, Aquí lo más común es que nosotros encontremos esos separadores de gran ancho, separando, si se me permite decirlo así, dos calzadas cada una de 2 carriles. Caso la 68, caso la 41, la 29. Si ustedes miran la 68 frente al centro comercial Buenavista, realmente en el separador hay un canal, ¿sí? De agua lluvia. Del otro lado no, del otro lado hay un separador más pequeño. Lo mismo la 40 que la 44 tiene un canal del lado de Alamedas, creo, me parece. La 41 también del otro lado, entonces están dentro del separador central.
Pero fíjense que de lado y lado ustedes tienen calzadas de 2 carriles en la misma dirección, pero 2 carriles. Entonces esta es una vía de doble calzada, una doble calzada urbana. Así que lo más común es que nosotros encontremos 2 carriles, 2 carriles. Pero fíjense que esas dimensiones que nosotros estamos trabajando son las dimensiones establecidas por el manual nuestro, por el manual de unidad. Ya con eso, nosotros tenemos definidos todos y cada uno de los elementos de la intersección. Ahora, ¿de qué depende cómo la señalicemos? Del volumen, en principio. Después hay un montón de características que me van a definir a mí, por ejemplo, el número de peatones, el número de vehículos, si hay zona escolar, etcétera. Si de pronto van a estar poniendo un semáforo, eso. Pero en principio, así como está dibujada, sería una intersección con pares. Entonces hay que tener en cuenta la distancia de visibilidad de cruce, así como se vio en las clases pasadas. En cuanto a que si hay que hacer cálculos acá, no. En esto, no. Por ahí en esta tabla, digamos que yo tenga que interpolar entre valores. ¿Sí? O mejor dicho, en cualquiera de las tablas, el máximo cálculo que haremos será interpolar. El cálculo lo van a hacer ustedes cuando estén diseñando su solución vial. Estoy diseñando una malla vial, una avenida, una intersección, una rotonda, lo que sea. Pues ya ese cálculo de ancho de carril, el radio de la curva y todo eso, eso ya lo están haciendo ustedes en el diseño. Pero cuando ustedes llegan al manual y se encuentran con los elementos de la intersección, pues ya hay una tabla que me los define. Principalmente, si se fijan, en función de velocidades. Principalmente en función de velocidades. Excepto, por ejemplo, las isletas, que no están definidas en función de velocidades. ¿Sí? Se espera que si mis velocidades son altas, pues las isletas sean visibles, realmente visibles, y ojalá más grandes de lo que el manual pone como un tamaño mínimo recomendable. Ya pasando a un tema diferente, entraríamos a ver la clasificación funcional de la carretera según Ashton y luego la vemos según el INVIER. Pero la pregunta mía es, hasta ahí, con lo que vimos de intersecciones a nivel, ¿tienen alguna duda? Nada. No, profe. Ok. Entonces, podemos seguir. Lo que vamos a ver ahora es bien teórico y es simplemente una clasificación de las vías, de las carreteras, de las rutas. Primero según Ashton y después según el INVIER. ¿Sí? Que muchas veces eso nos, incluso para cuestiones administrativas, como por ejemplo, destinar presupuesto para, entonces alguna vía va a terminar siendo más importante que otra. E incluso puede haber un programa que sea solamente para principales, solamente para secundarios, y así. ¿Sí? Y se va distribuyendo ese presupuesto. Entonces, miremos cómo a esto empieza la clasificación de las vías. Realmente, ellos las dividen en rurales y urbanas. Y pues no hay que pensar mucho en cuáles son rurales y cuáles son urbanas. ¿Sí? Después lo que hacen es que las rurales y las urbanas les dan su subdivisión. Las reclasifican también, o sea, rurales son estas, urbanas son estas. Pero ellos tienen una, bueno, ellos y nosotros también, tienen una especificación distinta. Luego las áreas urbanas, ellos tienen una especificación
en realidad la misma especificación para rurales que para urbanas, en la subdivisión, principales, secundarios, colectores, locales, etc. Esa es la subdivisión que hacen ellos después, tanto para rurales como para urbanas. Le pongo esto en silencio. ¿Sí? Bueno. Pero las autopistas no se separan, o sea, ellos no tienen rural, urbana y autopista. No, ellos tienen rural y urbana. Y autopista puede haber en ambos casos. Puede haber una autopista urbana, puede haber una autopista rural. Lo que pasa es que no tienen diferencia realmente. Ustedes saben que una autopista es una vía que está aislada, que tiene acceso controlado y que maneja a altas velocidades, en la cual ustedes no van a encontrar un semáforo o un pare. No, ustedes entran a la autopista y mientras la autopista se llame autopista, ustedes tienen flujo libre, ¿sí? Y generalmente se manejan velocidades. De hecho, en la autopista es donde ustedes van a encontrar la señal de velocidad mínima. Esa señal de velocidad mínima de pronto no la van a encontrar en una avenida, mucho menos en una calle de barrio, jamás, pero en una autopista sí la van a encontrar, ¿sí? No se espera que ustedes tomen una autopista y vayan a 30, no. Ustedes van a encontrar una mínima que, por ejemplo, les dice 60 de mínima. ¿Por qué? Porque es que la máxima es 130, por ejemplo, o 120, supongamos. Entonces ustedes deberían ir por lo menos a 60. Y ojalá que cuando vayan a 60 es porque realmente tienen alguna emergencia o porque, no sé, están acercándose a una salida, ¿sí? Pero se manejan velocidades bien altas. Pero las características son las mismas, es decir, ya sea en zona rural o en zona urbana, a una autopista no se, o a una autopista no se cruza a nivel. Si yo voy a salir de la autopista, tengo un ramal de enlace, un ramal de salida, que me separa del tráfico y que, bueno, me lo anunciaron antes, o sea, bastante distancia antes, me dicen salida a, pongamos, Lorica, supongamos que era una autopista. Entonces, ya sé que me toca irme corriendo a la derecha para salir a Lorica y lo más seguro es que no voy a conectar con otra autopista, sino que voy a conectar con alguna principal o secundaria normal. Entonces me toca ir disminuyendo la velocidad, ¿sí? Lo mismo si yo voy a entrar a la autopista, no es que yo vivo frente a la autopista, salgo del garaje y me meto, no. Lo más probable es que me toque coger a la derecha o a la izquierda y buscar la entrada más cercana, que va a ser a desnivel y que va a tener carril de aceleración para entrar, porque tengo que igualarme o acercarme a la velocidad que lleva la autopista. Entonces, ellos no separan las autopistas, no dicen urbano, rural y autopista, sino urbano y rural, y donde hay autopista, bueno, la autopista pertenece al urbano o al rural. Y siempre que hay una autopista, es principal. Las autopistas siempre son principales. Se construyen autopistas por volumen, velocidades, disminuir demoras, por ejemplo. Por eso se construyen autopistas. Entonces, las urbanas, principales, menores, colectores y locales. Así se clasifican las urbanas. Bueno, de hecho, vamos a ver. Me adelanto a las rurales también. Principales, menores, colectores y locales. Solamente que en las rurales ellos tienen dos tipos de colectores, mientras que en las urbanas un tipo de colector. Principales, menores, colectores. Vamos a ver cuál es cada una y tratamos de identificarla cuál sería en el caso nuestro, en la ciudad, sí, aquí en Montería. Las principales, bueno, presta servicio a los principales centros de actividad del área urbana.
Por ejemplo, la circunvalar, ¿sí? Que además es el corredor con máximo volumen de tránsito. ¿Cuál otra podría ser? Bueno, la 41, que también, fíjense que la circunvalar nos puede sacar de la ciudad y hacer entrar a la ciudad. La 41 también, la 41 conecta el puente Centenario con, bueno, uno puede atravesar la ciudad con la 41 y salir por allá hacia Planeta o hacia Tierra Alta, por ejemplo. Entonces, cuando hay una instalación de acceso controlado, es una principal. Traduzco. Si tuviéramos una autopista, obligatoriamente es una arteria principal. Pero acá no tenemos autopista. Cualquier autopista urbana pertenece al sistema principal. Normalmente no, siempre son los corredores con mayor volumen de tránsito. Siempre. Las menores, sistema arterial menor urbano, ¿sí? Bueno, son las que se unen con las principales. Dice que normalmente no pasan por áreas residenciales. Pero bueno, en nuestro sistema, eso depende, porque según el plan de ordenamiento, pues nosotros encontramos en arterias como la 44, que podríamos clasificarla como una de estas, ¿sí? Encontramos viviendas, encontramos acceso a conjuntos residenciales, a casas, a negocios, a centros comerciales. Entonces acá ya es un poco más mezclado eso, ¿sí? Dice que pone más énfasis en el acceso a las propiedades, es decir, sobre una de estas vías ustedes van a encontrar el garaje, el estacionamiento, la salida del parqueadero, etcétera, etcétera. La parada del bus con su bahía, ¿de acuerdo? Siempre van a encontrar eso, ¿sí? Esas serían las menores. Los colectores, bueno, por ejemplo, en el norte de la ciudad, la carrera 9, la carrera 10, las que son doble calzada, por allá en los recreos que tienen poco tránsito, creo que son la tercera y la sexta, no me acuerdo. Esas serían colectores, que me van a conectar a mí con las menores, que me van a llevar a mí a la principal, que es la circunvalar, ¿sí? Dice que generalmente atraviesan las áreas residenciales y facilitan la circulación del tránsito dentro de las áreas residenciales, comerciales e industriales. Pero hay una característica, y es que estas se pueden usar como atajo. O sea, yo veo que está, por ejemplo, muy cargada la circunvalar, me meto por ahí y salgo más adelante, ¿sí? O sea, todavía pueden tener, bueno, aquí es muy normal que todas tengan, pero todavía pueden tener tránsito de paso, que es lo que no se espera que yo tenga en las de menor categoría, en las locales, ¿sí? Fíjense que en estas calles se desalienta liberadamente el tránsito de paso. Es decir, se pretende que solamente llegue por ahí el que vive en esa zona o el que trabaja en esa zona, ¿sí? Son todas las demás calles dentro del área urbana que no están incluidas en alguno de los tres sistemas. ¿Cuáles son los tres? Principal, menor, colectores. Entonces son principal, menor, colectores y locales. Las locales, la calle de barrio, incluyendo las que terminan en como dice, creo que es bolsillo, como le dicen, ¿sí? Calle cerrada. ¿Por qué? Pues, ¿quién va a pasar por ahí? Además del camión de la basura, el que vive ahí, nada más. O si alguien se perdió, de pronto se mete ahí, pero en realidad son esas calles de barrio que uno no toma ni siquiera como atajo porque no le conviene. Uno como atajo va a tomar las anteriores. Tampoco se espera que pasen por estas calles de barrio los vehículos de transporte, bueno, mejor dicho, los buses. O los taxis obviamente sí, pero los buses no, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación de ASTO para las vías urbanas, Y en el caso de las rurales, digamos que era lo mismo, pero entonces tenemos
colectores divididos en principales y menores. Vamos a ver cómo funciona eso. Obviamente las principales, fíjense que para ellos el concepto de interestatal e intraestatal, pues sería, si nosotros salimos de Montería, salimos por la circunvalar, ¿sí? Y esa misma circunvalar, bueno, ya deja de llamarse así, nos va a llevar, bueno, al acceso a CRT, pero nos va a pasar por la mitad de Ciénaga y por ahí podemos seguir hasta Sincelejo. Sin duda, esa es una principal. Rural, ¿sí? Porque atraviesa todo el campo. También, si hubiera una autopista que hiciera eso, bueno, estaría dentro del sistema rural, esa autopista. Y sería principal. Ahora, características de las autopistas, como les había diciendo antes, obviamente tienen un separador central, acceso controlado y sin intersecciones a nivel. Lo del separador central de la autopista no es generalmente un separador central bonito con árboles que permita que de pronto un conductor se suba al separador y se pase por el separador hacia la otra calzada. No. Generalmente las autopistas, el separador central es una baranda, ¿sí? Por lo menos una New Jersey, que le impida obviamente el paso de una calzada a la otra, porque se están manejando velocidades altas. Si a mí se me ocurriera poner un separador central como una rambla con árboles, pues seguramente pasaría lo que pasa aquí en la Circunvalar entre el Centro Comercial Buenavista y Mocarí, que hay pase de motos, de carros, que he visto hasta la policía cruzando sobre el separador, sobre el pasto. Entonces, obviamente eso sería peligrosísimo. Entonces, cuando la autopista dice separador central, es separador central. Ojo que para el acceso de vehículos de emergencia, en las autopistas a veces se deja un espacio cerrado, pero cerrado con esta señalización móvil, como por ejemplo con estas que parecen maletines naranjas, ¿sí? De forma que se pueda levantar si hay algún accidente y tienen que pasar ambulancias y bomberos, pero eso se mantiene cerrado. O también se cierra con alguna cadena o con alguna malla, pero se abre únicamente. Como las autopistas están bajo el control de directo y constante de alguna entidad, entonces esa entidad es la que en caso de emergencia va y abre ese paso, ¿sí? Pero cuando ya se abre ese paso es porque ya hubo algún incidente que me está obligando a abrirlo y seguramente ya los vehículos ya no van a 130, ya hubo algo que los detuvo, entonces tengo que empezar a ejecutarla por ahí. Entonces, el principal rural, bueno, el que me conecta capitales, por así decirlo. Me conecta capitales y en ese trayecto de conectar capitales, bueno, me conecta a otros municipios. Ese es el principal rural, el de mayor velocidad, ¿sí? El menor, bueno, pues si yo estoy por fuera de la principal, que aquí la principal sería, por ejemplo, Montería Sincelejo, las que me están alimentando ese sistema principal y también me conectan cabeceras municipales, o como dice ahí, centros vacacionales, por ejemplo. Esas serían las menores. Si su condición física es tan buena como la de las principales, la velocidad va a ser tan alta como la de las principales. Común que estas menores sean una calzada con 2 carriles. ¿A qué se quiere llegar? A que las principales sean doble calzada, ¿sí? Colombia tiene un gran atraso en doble calzada, pero se quiere llegar a que las principales sean doble calzada. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, vías entre cabeceras municipales que nos conectan con la principal. Esas serían las rurales menores. Los colectores.
que también los dividen en principales y secundarios. Miren ese concepto de condado, el concepto de condado que uno pues siempre lo ha visto como películas y series, condado, y siempre que dan noticias de ciudades como por ejemplo Miami, hablan de los condados, ¿sí? Esas son subdivisiones municipales. Para nosotros ese sería el equivalente a un corregimiento, ¿sí? Corregimientos que pueden ser tan urbanizados como garzones, por ejemplo, ¿sí? O, ¿cómo es que se llama? Creo que es Tierra Adentro, de Montelíbano, me parece, que también prácticamente es un pueblo aparte, ¿sí? Entonces, las colectoras, pues obviamente, van a conectar esos centros urbanos, no necesariamente la capital o la cabecera municipal, la van a conectar con este sistema arterial menor para llegar al principal. En nuestro caso, bueno, vamos a ver que no necesariamente van a estar en buen estado, no hay mucha inversión. Por eso, de hecho, existen rutas utilizadas por mucha gente a las que no se le presta atención y que si por ejemplo se optimizaran, darían una nueva alternativa económica en tiempo y en peajes o en dinero para comunicar municipios. Por ejemplo, hay una forma de llegar a Valencia saliendo por la margen izquierda, pero eso es trocha, sí. Pero pues ustedes piensen nada más cuánto tardaron en terminar el puente de Valencia y cuánto tardaron en arreglar la vía a Tierra Alta, entonces se podrán imaginar cuándo le van a poner atención a esas vías, que lo que están haciendo es conectar veredas. Ahora, el cuento de los condados, nosotros podemos tomarlo como corregimientos, y para nosotros, dentro de los corregimientos, están las veredas, ¿sí? Todas ellas tienen su red de caminos. Ahí están las plazahuellas, ahí están las trochas como tal, que incluso muchas veces, sobre todo en zonas montañosas y eso, en la época de lluvias se vuelven intransitables. Esas ya pertenecerían a los sistemas viales locales. Todo lo que yo no pueda clasificar como uno de los anteriores sería un sistema vial local. Todos los caminos dentro del área rural que no clasifican en otro sistema, ¿sí? Entonces, lo de relativamente cortas, bueno, es realmente relativo, porque si ustedes se fijan si ustedes cogen un mapa político, o mejor dicho, de la división administrativa de un departamento colombiano, de pronto en Córdoba, no tanto, ¿verdad? Porque Córdoba tiene una gran región plana, de Tierra Alta para acá, Córdoba es muy plana, ¿sí? Pero si ustedes llegan a coger una distribución por municipios de un departamento como Santander, por ejemplo, como Nariño, ustedes van a ver que las áreas municipales tienen formas caprichosísimas, ¿sí? Entonces, puede haber veredas de un municipio que están tranquilamente a 8 horas de la cabecera municipal, ¿sí? Claro, 8 horas que son una parte en mula, otra parte en canoa, o simplemente una trocha intransitable, y sí quedan a 8 horas o más. Y eso que ni siquiera estamos hablando de los departamentos de los llanos o de la Amazonía, que ahí se podrán imaginar lo que se puede tardar sobre todo en la Amazonía. En los departamentos de zona muy montañosa, muchas veces pasa que
los habitantes de una subdivisión de esta, un corregimiento, una vereda, les conviene más sacar sus productos a otra cabecera municipal, incluso de otro departamento vecino, porque llegan más fácil ahí de lo que van a llegar a su cabecera municipal, ¿sí? En ese caso, bueno, no solamente es por descuido, sino también por geografía, porque es prácticamente imposible llegar rápido de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de sistema vial local, rural, en un país como el nuestro, con nuestra geografía tan caprichosa, pues lo de distancias relativamente cortas lo dejamos entre comillas, ¿sí? Si ustedes miran un mapa de Estados Unidos, pues van a ver que las montañas están al oeste, pero que al este es prácticamente plano. Una gran área plana. Entonces ahí sí, cuando ustedes ven los mapas, las divisiones son línea recta, línea recta, línea recta, pero acá no. Acá se guían por una quebrada, por la cima de un cordón de montañas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya se complica un poco más. Esa es la división que tiene ASHTO para los caminos, rural y urbano. Y cada uno los subdivide según o sea, el principal, menor, colectores y locales. Principal, menor, colectores y locales. Esa es la subdivisión. Ahora, el INVIAS las tiene divididas según funcionalidad, tipo de terreno. Son dos divisiones principales, funcionalidad y tipo de terreno. Nosotros tenemos terreno plano, ondulado, montañoso y escarpado. Plano por acá, no sé, ondulado, por ejemplo, ya en las estribaciones de la sierra, por ahí en Tierra Alta ya podría ser ondulado. Montañoso, bueno, todos sabemos cuál es el montañoso, sí. Y el escarpado, pues es el bien montañoso, con pendientes altísimas, donde, por eso es que nosotros en Colombia no medimos las distancias en kilómetros, sino en horas. Obviamente no tiene ningún sentido, pero uno siempre dice de aquí a tal ciudad hay tantas horas, sí. En un país en el que la mayoría de su terreno sea plano o máximo ondulado, la gente les va a decir, estamos a 300 kilómetros, ¿sí? Pero es que 300 kilómetros en montaña son un montón de horas, ¿sí? 300 kilómetros en línea recta, y si tuviéramos no sé, 2, 3 autopistas, serían, no sé, 3 horas. Bueno, también considerando que no haya demoras y que no haya congestiones y que no haya ningún inconveniente, pues que yo voy de autopista en autopista conectando a 100 y pico, sí, 3 horas. Pero recórranse 300 kilómetros en el departamento de Nariño, en el nudo del macizo colombiano, o en Santander, que Santander también es montaña, 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 montaña por todas partes. Entonces, por eso, INVIAS sí divide en funcionalidad y tipo de terreno. Y tipo de terreno tiene mucho que ver, obviamente, con pendientes longitudinales y con el comportamiento que van a tener los vehículos pesados en esas pendientes. Alguna vez, si ustedes han viajado por carretera en montaña, les ha tocado detrás de un camión con remolque. Y eso es, si va cargado, el tipo va a hacer todo lo posible por ir rápido, pero no puede. Entonces ahí es donde empieza todo el mundo a sufrir. Pero básicamente, bueno, la clasificación de ASHTO ya terminaría aquí con esto. Y ya para la siguiente clase sí vemos la clasificación del INVIAS. Y pues antes de eso les voy a ir dando también los temas de los trabajos. Después cuando yo les diga, bueno, me pasan los grupos de trabajo, pero todavía no es necesario. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta.
Ni siquiera hablan. No, profe. Ok. Bueno, entonces, como les digo, próxima clase terminamos ya el tema de la parte teórica y entonces ya después la siguiente clase ya son las exposiciones. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir acá. Voy a descargar la... Perdona, sí, descargar la lista de asistencia. Y a tener la grabación. Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos